Recuerdo ese día con una claridad que me quema el alma, como si hubiera sido ayer. Mi hermana, Verónica, me miró con esa sonrisa de superioridad que siempre tenía, mientras mi pequeño Miguelito miraba con ojos de cordero degollado el trozo de fruta más barato que pudo encontrar. ¿Y sus hijos? Ellos devoraban jugosos bistecs, los más finos traídos de Sonora. Mi corazón se encogió, no por mí, sino por la vergüenza en la mirada de mi hijo. Sentí una punzada tan profunda, tan amarga, que supe en ese instante que algo tenía que cambiar. Verónica y yo siempre fuimos como el agua y el aceite. Desde que éramos niñas en nuestro humilde barrio de la Ciudad de México, ella siempre quiso más, mucho más. Se casó con un hombre de dinero, un empresario que creía que todo se compraba, incluso el respeto. Yo, por otro lado, me casé por amor, con un hombre trabajador pero sin grandes fortunas. Esa decisión, aparentemente tan simple, marcó el inicio de una guerra silenciosa entre nosotras, una guerra donde el campo de batalla era mi dignidad y el futuro de mi familia. Esa tarde, mientras limpiaba las lágrimas de Miguelito, una idea comenzó a formarse en mi mente. No era solo la humillación, era el patrón. Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada evento, Verónica encontraba la manera de recordarme mi posición. Siempre había un comentario mordaz, un regalo ostentoso para sus hijos y una baratija para el mío. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Había cruzado una línea que una madre no perdona. Juré que nunca más vería esa expresión de tristeza en el rostro de mi hijo. Nunca más permitiría que mi hermana nos pisoteara. Pero no sería con gritos ni reproches. Mi venganza sería un plato que se serviría frío, con una paciencia de artesano y una precisión de cirujano. Lo que Verónica no sabía es que mientras ella se regodeaba en su opulencia, yo estaba observando, aprendiendo, planeando. Pensó que me había roto, que me había rendido, que equivocada estaba, porque lo que pasó después, lo que vi con mis propios ojos, superó cualquier fantasía de revancha. Fue un golpe tan inesperado, tan devastador, que incluso a mí me dejó sin aliento. Un secreto que Verónica había guardado celosamente por años, una verdad que la desenmascararía frente a todos, estaba a punto de ser revelada. Y el catalizador de esa caída sería algo tan insignificante, tan trivial, que nadie podría haberlo imaginado. ¿Están listos para la historia de cómo un simple plato de fruta barata desató una tormenta que nadie vio venir? Porque cuando ella vio mi hermana, Laura, siempre fue la favorita. Desde pequeñas, mis padres la veían con otros ojos, como si ella fuera de porcelana fina y yo era la vasija de barro que se podía romper sin problema. Esa preferencia se manifestó de 1000 maneras, pero la que más me dolía era la constante comparación. Siempre era Laura esto, Laura aquello, y yo, Ana, siempre en su sombra. Este resentimiento, como un nudo en el estómago, creció conmigo, alimentándose de cada pequeña injusticia. Recuerdo perfectamente la última reunión familiar en casa de mis padres, en Coyoacán. El ambiente era el habitual. Risas forzadas, comentarios sutiles y la omnipresente tensión entre Laura y yo. Mi hijo, Leo, de 5 años, correteaba por el jardín, su energía pura contrastando con la pesadez del aire. Laura llegó con sus 2 hijos idénticos a ella, pulcros y con ropa de marca. Se sentaron a la mesa del jardín, un despliegue de platillos mexicanos que mi madre había preparado con esmero. Pero lo que ocurrió después, lo que vi con mis propios ojos, encendió una furia en mí que no sabía que existía. Laura sirvió la comida. A sus hijos les puso generosos trozos de bistec encebollado, arroz y frijoles refritos. Platos llenos, dignos de reyes. Cuando llegó el turno de Leo, mi hijo, mi propia hermana, le sirvió un plato con un puñado de fruta picada, de la más barata, melón y papaya, casi sin azúcar.
La excusa fue que no quería que se empachara. Mis ojos no podían creer lo que veían. La cara de Leo, que antes irradiaba alegría, se descompuso en una mezcla de confusión y tristeza. Miró su plato de fruta, luego el de sus primos, y finalmente me miró a mí, con esos ojos grandes y llenos de preguntas. El aire se volvió denso. Sentí la sangre hervir en mis venas. No era solo la comida, era la humillación, la constante devaluación de mi hijo y, por extensión, de mí misma. Era la confirmación de que para Laura, y quizás para mi propia familia, Leo no merecía lo mismo que sus hijos. Ese día en el corazón de Coyoacán, algo se rompió dentro de mí. La chispa del resentimiento que siempre había ardido bajo la superficie se convirtió en un fuego incontrolable. Observé a Laura, su sonrisa complaciente mientras sus hijos devoraban el bistec, y una promesa silenciosa se formó en mi mente. Esto no se quedaría así. Mi hijo no sería tratado como un ciudadano de segunda clase, no por mi hermana. El camino hacia la justicia, o quizás hacia la venganza, había comenzado, y yo, Ana, estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Esa noche, en mi casa, la imagen de Leo con su plato de fruta barata no me abandonaba. Era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Recordaba cada detalle: la sonrisa de suficiencia de Laura, la mirada desorientada de mi hijo, el silencio cómplice de mi madre que, como siempre, prefería no ver las injusticias cuando venían de su hija predilecta. La rabia me consumía, un fuego lento que amenazaba con incinerar todo a su paso. Ya no era solo el viejo resentimiento, esto era diferente, más profundo, más personal. Había tocado a mi hijo, y eso era imperdonable. Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que veía a Leo, o cada vez que Laura me enviaba un mensaje casual, como si nada hubiera pasado, la furia se avivaba. Empecé a observar a Laura con otros ojos, no solo como la hermana favorita, sino como una adversaria, alguien que había cruzado una línea inquebrantable. Me di cuenta de que su patrón de comportamiento no era nuevo. Siempre había buscado opacarme, disminuir lo mío para realzar lo suyo. Pero antes, la víctima era yo. Ahora era mi hijo, y eso cambiaba todas las reglas. Una tarde, mientras Leo dibujaba en la sala, me senté a su lado. Me contó que sus primos se habían burlado de su plato de fruta, llamándolo comida de bebé. El corazón se me estrujó. Ver la tristeza en sus ojos, la vergüenza, me confirmó que mi percepción no era una exageración. Laura no solo había humillado a Leo, sino que había plantado una semilla de inseguridad en su pequeño corazón. En ese momento, la búsqueda de justicia se transformó en algo más oscuro, en una necesidad imperiosa de retribución. No podía permitir que Laura se saliera con la suya, que continuara pisoteando a quienes le rodeaban sin consecuencias. Empecé a investigar, discretamente al principio, luego con una determinación que me sorprendía a mí misma. Quería entender su mundo, sus puntos débiles, las grietas en esa fachada de perfección que siempre mostraba. Recordaba conversaciones pasadas, comentarios de mi padre sobre los negocios de Laura, sus amistades, sus hábitos. Cada pequeña pieza de información era un eslabón en una cadena que yo estaba construyendo. No sabía exactamente qué haría con ella, pero sentía que necesitaba armarme, conocer a mi enemiga. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos familiares en casa de mis padres, encontré un álbum olvidado. Entre las páginas, descubrí una serie de documentos que mi padre guardaba con recelo: estados de cuenta, recibos de compras y una carta. La carta era de un abogado, dirigida a Laura, y hablaba de una propiedad en la colonia Roma que había sido de nuestra abuela. Laura la había vendido hace años, pero en la carta se mencionaba una cláusula, algo sobre una herencia compartida que nunca se había liquidado por completo. Mi padre siempre había dicho que esa casa era un regalo para nosotras, sus nietas. Laura
se había quedado con todo sin decir una palabra. La ira que sentí en ese momento fue un torbellino. No era solo la fruta, era todo, una vida de pequeñas y grandes traiciones que ahora cobraban sentido. La obsesión comenzaba a apoderarse de mí. La obsesión se volvió un manto pesado que me envolvía. Cada recuerdo de la casa de Coyoacán, cada imagen de Leo mirando la fruta barata, alimentaba una llama fría en mi interior. Mi mente, antes dispersa, ahora tenía un único propósito: entender por qué Laura había actuado de esa manera, por qué esa herencia que nos correspondía a ambas se había esfumado en sus manos. No podía sacudirme la sensación de que había algo más, una traición más profunda que la simple avaricia. Comencé a investigar, no de forma directa, sino con la sutileza de quien busca fantasmas. Hablé con tías, con primos lejanos, con amigos de la familia que siempre habían sabido más de lo que decían. Cada conversación era una pieza de un rompecabezas oscuro. Descubrí que poco después de la muerte de mis abuelos, Laura había convencido a mis padres de que la casa necesitaba reparaciones urgentes, que era un pozo sin fondo de gastos. Mis padres, confiados en su hija mayor, le habían dado plenos poderes para gestionar la propiedad. Ella, con una sonrisa angelical, había prometido encargarse de todo. La verdad, sin embargo, era mucho más retorcida. Un viejo amigo de mi padre, un notario que ya estaba retirado, me dio la pista definitiva. Me dijo, con una voz cargada de pesar, que Laura había orquestado una venta encubierta. Había traspasado la propiedad a una sociedad fantasma, a nombre de un testaferro, para luego revenderla a un precio mucho mayor, embolsándose la diferencia. Había manipulado los documentos, falsificado algunas firmas y convencido a mis padres de que la casa había sido vendida por una miseria para cubrir deudas inexistentes. La herencia de mis abuelos, el legado familiar que se suponía nos uniría, se había convertido en su fortuna personal. El aire se me fue de los pulmones. No era solo la fruta, no era solo la humillación. Era un engaño calculado, una puñalada por la espalda que venía de mi propia hermana. Laura, la favorita, la intocable, había despojado a nuestra familia de su patrimonio con una frialdad escalofriante. La obsesión que sentía se transformó en una rabia helada, una determinación inquebrantable. No podía creer que mi propia hermana fuera capaz de tal vileza. La imagen de ella sirviendo el bistec a sus hijos y la fruta a Leo se grabó en mi mente, ahora con un nuevo significado, un símbolo de su desprecio y su codicia. Las noches se volvieron insomnes. Cada detalle de su traición se repetía en mi cabeza. El brillo en sus ojos cuando hablaba de sus viajes, de las escuelas privadas de sus hijos, de su vida perfecta. Todo financiado con lo que era nuestro, con lo que le correspondía a Leo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de asco y dolor. Mi hermana no era solo envidiosa o cruel, era una estafadora, una mentirosa. El amor que alguna vez sentí por ella se desvaneció por completo, reemplazado por un deseo ardiente de justicia. Sabía que no podía dejarlo pasar. No por mí, sino por Leo, por la memoria de mis abuelos y por cada injusticia que Laura había cometido. La confrontación era inevitable. El estómago me ardía, no solo por el coraje, sino por la traición. Laura, mi propia hermana, había cruzado una línea que jamás imaginé. No era solo la fruta barata para Leo, era la acumulación de años de desprecio, de sentirse superior, de pisotearme a mí y a los míos. La imagen de mi hijo con los ojos tristes, mirando el plato de sus primos, se grabó a fuego en mi memoria. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Laura sonriendo, con su aire de suficiencia, mientras Leo comía melón insípido. Sabía que no podía dejarlo así. No era una simple pelea familiar. Esto era una afrenta directa, una declaración de guerra. Decidí
que no la confrontaría de inmediato. No, eso sería darle la satisfacción de verme herida, de saber que había logrado su objetivo de humillarme. Mi venganza tenía que ser calculada, precisa y, sobre todo, tenía que dolerle más a ella de lo que me había dolido a mí. Pasé los días siguientes observándola, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Laura siempre presumía de su estatus, de su éxito que, según ella, era muy superior al mío. Su punto débil, lo sabía, era su imagen, su reputación, lo que los demás pensaban de ella. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos en casa de mi madre, encontré algo. Una fotografía descolorida de Laura, joven, con una expresión de pícara inocencia, junto a un hombre que no era su esposo. La imagen, en sí misma, no era reveladora, pero el reverso tenía una fecha y una dedicatoria escrita con su puño y letra. Decía: para mi amor secreto, en nuestra primera escapada. Siempre tuya, Laura. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este no era su esposo, ni su novio de la preparatoria. Era un hombre mayor, que reconocí vagamente como un socio de mi padre de muchos años atrás. La pieza del rompecabezas encajaba. Recordé los rumores, las murmuraciones que siempre rodeaban a Laura, pero que mi madre siempre desestimaba como envidia. Ahora, con esta prueba en mis manos, una historia mucho más oscura se revelaba. El hombre en la foto era don Ricardo, un empresario con fama de mujeriego y, curiosamente, el mismo que le había ayudado a Laura a conseguir su primer puesto de trabajo, ese del que tanto se jactaba. El corazón me latió con fuerza. Tenía la clave, la herramienta perfecta para desmantelar su fachada. No era solo la foto, era lo que representaba. La hipocresía de Laura, la falsedad de su ascenso, la mentira que había construido alrededor de su vida. Mi hermana no era la mujer intachable que pretendía ser. Era una oportunista, y esta foto era solo la point del iceberg. La confrontación ahora no sería una simple discusión. Sería una revelación, un golpe certero que la dejaría sin aliento. La balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a mi favor. Sentía una mezcla extraña de alivio y una determinación fría. Esto no era por el bistec o la fruta, era por años de sombra, por la humillación de mi hijo, por la verdad que Laura había ocultado. La revelación se desató como un huracán. No esperé a que los postres llegaran. Me puse de pie, mi voz resonando con una calma aterradora que solo la furia contenida puede engendrar. Miré a Laura directamente a los ojos, una mirada que no evadió, aunque su sonrisa condescendiente se congeló. Laura, comencé, y cada sílaba era un martillo golpeando el yunque de años de silencio. ¿Recuerdas la casa de la abuela, verdad? Esa que vendiste cuando ella falleció. Un murmullo recorrió la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confusas, pero no intervinieron. Laura, por su parte, endureció la mandíbula. Claro que la recuerdo, Ana. ¿A qué viene eso ahora? Su tono era de desafío, pero pude ver una microexpresión de nerviosismo en sus ojos. Esa fue mi señal. Viene a que la abuela, en realidad, me la dejó a mí, solté, y el impacto fue físico. Mi madre jadeó. Mi padre dejó caer su tenedor con un estruendo. Laura palideció. Su piel se volvió casi translúcida. Y no solo eso, Laura. También dejó un fondo fiduciario para Leo, mi hijo. Un fondo que tú, como albacea, debiste haber administrado. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el llanto ahogado de mi madre. Laura intentó recomponerse, su mente trabajando a 1000 por hora. Eso es una locura, Ana. La abuela nunca haría tal cosa. Tú estás inventando esto. Su voz temblaba. La fachada de control se resquebrajaba. Saqué de mi bolso un sobre manila que había preparado meticulosamente. Lo deslicé sobre la mesa, deteniéndolo frente a ella. Aquí está el testamento original, autentificado por el notario
con la firma de la abuela y los testigos. Y aquí saqué otro documento. Está el reporte de los movimientos de ese fondo fiduciario. Los retiros, Laura. Todos a tu nombre. La pila de documentos era irrefutable. Las fechas, las cantidades, los sellos oficiales. No había lugar para la negación. Laura abrió y cerró la boca, buscando palabras que no llegaban. Sus hijos, ajenos a la magnitud del drama, seguían comiendo su bistec, mientras mi Leo, con los ojos muy abiertos, observaba la escena. La fruta barata en su plato parecía ahora un símbolo de una injusticia mucho mayor. ¿Por qué, Laura?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro cargada de decepción. ¿Por qué harías algo así? Laura finalmente encontró su voz, pero era una voz rota, llena de resentimiento. Porque siempre fue ella, papá, siempre Ana. La abuela siempre la prefirió. Ella no merecía esa casa, no merecía ese dinero. Sus ojos se posaron en mí, llenos de un odio que nunca antes había visto tan expuesto. Tú no merecías nada, Ana, nunca. Ese fue el momento, el clímax de años de silencio y humillación. No era solo el bistec o la fruta, era la casa, el dinero, la verdad que Laura había ocultado. La balanza se había inclinado, la verdad finalmente había salido a la luz. Y aunque el dolor de la traición familiar era inmenso, la sensación de justicia, de que Leo por fin recibiría lo que le correspondía, era un bálsamo agridulce. La verdad, como una ola gigante, arrasó con todo a su paso. La furia de mis padres, al enterarse de la traición de Laura, fue un espectáculo que nunca creí presenciar. Mi madre, siempre tan serena, gritaba con una vehemencia que me heló la sangre. Mi padre, el pilar inquebrantable, se desmoronaba ante mis ojos, su voz quebrada por la decepción. Laura, mi hermana, la favorita, se vio expuesta, su fachada de perfección desmoronándose pieza por pieza. No hubo gritos de mi parte, solo un silencio pesado, el de la justicia que por fin se servía. Los abogados se encargaron del resto. Fue un proceso largo, doloroso, pero necesario. Cada documento, cada testimonio, era un clavo más en el ataúd de la relación